La BKA, la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania en Wiesbaden, estuvo dirigida durante 6 años por un hombre esencial desde su fundación, Paul Dieckhoff. Un alto funcionario con un historial aparentemente transparente que se declaraba contrario al nazismo. Hasta 1971, durante la cancillería de Willy Brandt, fue el máximo criminólogo de la República Federal de Alemania. No olvidaba a quienes le criticaban o le suponían algún tipo de amenaza. Les guardaba rencor y hubo gente a quien destruyó. Pero Dieckhoff no solo trabajó en la Alemania federal. En 1968 se convirtió en el director de la Interpol. Su misión ahora era combatir el crimen en el ámbito internacional. Cuando Dieckhoff se marchó, Genscher, el ministro de Interior entonces, lo enalteció como un ejemplo para la policía de Alemania. Tras la muerte de Dieckhoff en 1973, el personal que revisa los archivos para elaborar su obituario hace un hallazgo asombroso. Descubren documentos que revelan que era un nazi acérrimo. La mentira que ocultó toda su vida finalmente sale a la luz. Pero Dieckhoff no solo fue miembro de las SS y un espía nazi. Poco después del final de la guerra cambió de bando para trabajar como agente para los Estados Unidos. Numerosos documentos de la CIA desvelan el trabajo de Karabel, el nombre en clave de Dieckhoff en la CIA. El máximo responsable de la BKA vendió información confidencial concerniente al gobierno de Bonn. Willy Brandt y su Ostpolitik eran de especial interés para Estados Unidos, y Dieckhoff no dudó en facilitar esa información. Como hicieran tantos otros nazis durante la Guerra Fría, se convirtieron en colaboradores idóneos, en espías, porque el servicio secreto norteamericano utilizaba su pasado para chantajearles. A los norteamericanos no les preocupaba demasiado si la gente que necesitaba tenía contactos con asesinos de masas, extremistas o terroristas. El fin justificaba los medios. Los servicios de inteligencia norteamericanos se enfrentaban a una nueva amenaza, el comunismo, y contrataron a antiguos nazis como espías sin intención de castigarlos por sus crímenes de guerra. A medida que la Guerra Fría se iba intensificando, estos colaboradores nazis se convirtieron en los peones de los servicios de inteligencia occidentales, tanto en misiones de guerra psicológica como en operaciones encubiertas. Nazis en la CIA. Ahora que los archivos secretos de la Guerra Fría son accesibles, sabemos que hubo nazis que fueron espías de la CIA. Otro caso que recientemente se ha hecho público es el de Eugen Steinle, un ferviente nazi que dirigió pelotones de fusilamiento en la Unión Soviética. Se creyó que Steinle murió en un accidente de avión de la Lufthansa el 20 de abril de 1945 cerca de Nuremberg. Hubo testigos que vieron el avión en llamas y el lugar del impacto aún es visible en el bosque de Pissenkofen. Los vecinos cogieron todo lo que encontraron entre los restos. Entre todos esos objetos había un maletín con documentos y credenciales. Una de ellas pertenecía a Steinle, y el maletín fue entregado al comandante nazi de la zona. Días más tarde, las tropas norteamericanas entran en la zona y el servicio secreto del ejército se apodera del maletín. Buscan nazis para utilizarlos para sus propios fines, y cualquier detalle personal les ayuda en dicha búsqueda. Sospechan que Steinle sigue vivo.
Los documentos de la CIA que enumeran el contenido del maletín permiten reconstruir lo que realmente sucedió. El avión de la Lufthansa despega desde Tempelhof el 20 de abril de 1945 en el fragor de la batalla por Berlín. Aquellos que van a bordo saben que en poco tiempo los rusos y los aliados occidentales tomarán el control. Más de 20 pasajeros suben al Cóndor y varios de ellos visten gabardinas de cuero. El capitán despega al abrigo de la noche y repostará en Múnich antes de llegar a su destino, España. Pero las condiciones climatológicas no son favorables. Aún recuerdo a mi padre diciéndonos a la hora del desayuno que un avión a baja altura había hecho un ruido tremendo. Una amiga vivía muy cerca de aquí y esa noche un avión en llamas pasó por encima de su casa. Presa del pánico, su madre cogió a sus 2 hijos y se tiraron al suelo. Dijo que como el padre había muerto en la guerra, los 3 debían morir juntos. El avión se estrella en el bosque y no hay supervivientes. ¿Pero eran altos oficiales nazis los que iban a bordo del Cóndor con destino a España? La inteligencia norteamericana envía el maletín y los documentos a Estados Unidos. En Washington saben que el final de la guerra abrirá un nuevo capítulo en el enfrentamiento de las superpotencias. Y para partir con ventaja, empezarán a reclutar a antiguos altos cargos nazis. Y tienen suerte. Uno de los hombres que aparecen en los documentos despierta un gran interés. Un jefe de regimiento de las SS, Eugen Steinle. Las investigaciones revelan que fue responsable de asesinatos en masa en Rusia. Se sospecha que sigue vivo. Varios testigos afirman haberlo visto después del accidente. Los testigos del accidente son interrogados de nuevo. Steinle, un criminal de guerra, es valioso para Estados Unidos. Era imposible reclutar sistemáticamente agentes de inteligencia sin reclutar criminales de guerra. Eran 2 cosas que iban unidas. Por toda Alemania buscan a Eugen Steinle, que se refugia cerca de la Selva Negra. El cerco se estrecha, y en el otoño de 1945, el que fuera miembro de la inteligencia de las SS se entrega para ser interrogado. Sabe que su única opción es contar la verdad. Un desertor que tiene cosas que ocultar, asesinatos, por ejemplo, puede ser chantajeado y, por lo tanto, manipulado en manos de sus nuevos jefes. Steinle colabora. Su testimonio y los documentos del maletín sirven a los norteamericanos para destapar una red de espías alemanes en España formada por docenas de ex-nazis que tras la caída del Tercer Reich ya trabajaban en su siguiente idea descabellada, el Cuarto Reich, la expansión mundial del fascismo. Los norteamericanos los vigilan y reclutan a los nazis que están en España para que trabajen para ellos. Después del interrogatorio, Steinle es condenado a la horca. Sin embargo, sorpresivamente lo indultan. ¿Lo captaron los norteamericanos e influyeron en el veredicto? Nazis como Dieckhoff y Steinle se convirtieron en agentes de inteligencia para Estados Unidos, pero los servicios secretos, además de espías,
querían el tesoro de los nazis. Hasta que la guerra terminó, los aliados creían que los nazis disponían de una fortaleza en los Alpes. Una zona a la que siguen llegando buscadores de tesoros, atraídos por el mito del oro de los nazis. ¿Pero existieron realmente esos tesoros? Hacia el final de la guerra, la industria alemana elaboraba planes para asegurar su capital en caso de derrota. Era muy peligroso hablar de ese tema. Pero la alternativa de perderlo todo cuando Hitler finalmente muere, que es lo que realmente pasó, era algo aún más peligroso. Así que siguieron adelante y empezaron a trazar planes, algunos de ellos aún vigentes, sobre cómo intentarían reconstruir Alemania sin Hitler. Safe Haven era el nombre del programa norteamericano cuyo fin era rastrear y conseguir los bienes que los nazis habían saqueado en Europa y que intentarían distribuir por el mundo para hacer uso de ellos después de 1945. Los norteamericanos sabían que esos planes surgieron de la industria alemana y de la Cancillería del Reich. Y del mismo modo conocían el entramado empresarial internacional que salvaguardaba dichos fondos. En Mónaco, por ejemplo, diversas empresas pantalla tenían acceso a millones de marcos. Una de esas compañías era una emisora de radio en cuya junta de administración estaba un desconocido Kurt Georg Kissinger. Posteriormente sería canciller de la República Federal de Alemania. Pero el hecho de que trabajara para los ministerios de Exterior y Propaganda durante el Tercer Reich no le supuso un obstáculo en su carrera. Cuando un bombardeo destruye la sede central del Reichsbank en Berlín en marzo de 1945, los fondos de reserva y las reservas de oro corren peligro. Es el momento de poner el plan en marcha. Todo se anota y se verifica rápida pero meticulosamente. 360 toneladas de oro y 300 toneladas de plata y papel moneda son evacuados. Los documentos referentes al oro del Reichsbank permanecieron ocultos en el Banco Central de Alemania más de 60 años, hasta que Karl Bern-Esser los descubre. Todo el oro que había en la sucursal del Reichsbank fue trasladado o a Merkers o a diferentes depósitos en Baviera. Ahora los norteamericanos ven la oportunidad. Gracias a la operación Safe Haven, saben exactamente dónde está almacenado el oro. A las minas de sal de Merkers en el estado de Turingia declaran que el oro del Reichsbank es el botín nazi y se apropian de él junto con otros tesoros que también encuentran allí, entre los cuales hay reservas de oro italianas y oro del Banco Nacional de Bohemia y Moravia. ¿Pero fue saqueada también entonces la fortaleza alpina? Desde luego que no queda oro en Baviera en la actualidad. Existe un documento que detalla las cantidades de oro que el Reichsbank guardó en los diferentes depósitos. Y todos esos depósitos fueron descubiertos principalmente por los norteamericanos, que incluso cruzaron la zona soviética hasta Merkers, donde saquearon rápidamente el depósito principal. Karl Bern-Esser mantiene que eso fue un acto de pillaje cuya consecuencia principal fue que los alemanes pagaron por duplicado los préstamos del Plan Marshall, una vez con el oro del Reichsbank y una segunda vez con marcos alemanes.
El Plan Marshall fue una brillante invención norteamericana para engañar a sus amigos sin que se percataran. Si yo te quito 1.000 euros sin que te des cuenta y luego te digo, te presto 1.000 euros y me los devolverás con un interés muy bajo, piensas, qué buen gesto. Pero en realidad te he quitado 1.000 euros sin que lo sepas. La inteligencia norteamericana no solo utilizó la información y los tesoros nazis en Alemania, también reclutó a fascistas italianos durante la Guerra Fría con la idea de que combatieran el comunismo en su nombre. En Italia, a partir de los años 60, una serie de atentados se cobran cientos de vidas. Inicialmente, la responsabilidad recae sobre grupos de izquierdas, pero ahora sabemos que fueron obra de grupos de extrema derecha. Stefano Delle Chiaie es el líder de un nuevo partido de derechas. Ha sido acusado en repetidas ocasiones de terrorismo, pero nunca ha sido condenado. Nuestra posición política era muy simple y muy clara. Proveníamos del fascismo, una experiencia histórica por la que sentíamos un gran respeto, e intentamos proyectar los valores fundamentales que el fascismo había expresado durante su gobierno en la realidad que nos rodeaba. En 1970, los fascistas y sus seguidores quieren dar un golpe de Estado en Italia y erradicar los partidos de izquierda, dos asuntos que tratan con la CIA. Sabemos que la CIA estaba informada de todo eso. El 7 de diciembre, el grupo ultraderechista de Delle Chiaie, Avanguardia Nazionale y parte del ejército empiezan a movilizarse. Sus objetivos principales son la televisión nacional y los edificios gubernamentales. Los revolucionarios que rodean a Delle Chiaie creen que son ellos quienes mueven los hilos, pero el intento golpista se orquesta desde otro lugar. Aunque Delle Chiaie siga reclamando orgulloso parte de responsabilidad. Evidentemente yo fui el responsable político y moral, aunque no estuviera físicamente en Italia en ese momento. El comandante había preparado un plan perfecto que tenía que generar una cadena de mando, empezando en el Ministerio de Defensa. Todo estaba listo. Y si el plan se hubiera activado, las unidades militares se habrían movilizado y habrían tomado el control en todos los puntos estratégicos del país. En la dilatada historia de la lucha contra la izquierda en Italia, los servicios de inteligencia norteamericanos han estado involucrados desde el principio. Su influencia empezó con la invasión de Sicilia, en la que los soldados aliados derrotaron a las potencias del eje. Incluso por el Papa, quien comparte con los Estados Unidos el temor de un giro a la izquierda en Italia. Porque los comunistas están ganando popularidad. El objetivo de los norteamericanos siempre ha sido mantener al comunismo fuera del gobierno, fuera de los mecanismos del poder, e evitar incluso que hubiera un apoyo externo. El agente de la CIA, James Jesus Angleton, comienza a organizar un golpe en el supuesto de que los comunistas ganen las elecciones italianas. Angleton tenía magníficas conexiones en Italia. Hablaba italiano y tenía contactos incluso con el Vaticano, que entonces, y puede que incluso ahora, tenga el servicio secreto más eficiente del mundo. Angleton y Borghese se hicieron buenos amigos. Borghese provenía del movimiento fascista y fundó Fronte Nazionale para coordinar las diferentes fuerzas de derecha y también para evitar el giro a la izquierda, ya que estos partidos estaban ganando fuerza en Italia. Los comunistas son los archienemigos de Borghese. Estuvieron muy cerca de matarlo al final de la guerra. Así que para luchar contra el comunismo, la CIA capta a Borghese.
Angleton consigue convencer al resto del gobierno norteamericano de que en las elecciones de Italia de 1947-1948 vencería un gobierno comunista y que por eso debían invertir millones de dólares en truncar esas elecciones y anular a los candidatos de izquierda de esas elecciones. La operación Safe Haven da sus resultados. Los norteamericanos utilizan el botín nazi para financiar las actividades de Angleton contra los comunistas italianos. Las riquezas saqueadas jamás serán devueltas ni a las víctimas ni a sus parientes. Ese dinero se le había quitado a los judíos de Europa. ¿Por qué? Porque los fondos de estabilización de tipos de cambio se instauraron a inicios de la Segunda Guerra Mundial para atajar los bienes nazis en el mercado internacional. Era parte del bloqueo a Alemania. Angleton crea esta guerrilla, la que vemos entrenando en estas imágenes que rara vez han visto la luz. Muchos de sus miembros son fascistas con experiencia bélica y han pertenecido a los hombres rana de Borghese. Gladio es el nombre de esta unidad y está exclusivamente bajo el mando de la CIA. En el caso de que Italia votara democráticamente y se convirtiera en socialista, había grupos en la retaguardia, grupos ocultos que estaban armados, financiados y adiestrados ideológicamente para intentar derrocar a ese gobierno elegido democráticamente. Pero Gladio desaparece porque los comunistas pierden las primeras elecciones tras la guerra. El ambiente es de tensión. Los soviéticos se ven obligados a aceptar que Italia pertenece ahora a la esfera de control norteamericana, y la esperanza de una tercera vía se desvanece con Yalta. Yalta significó que los vencedores, o mejor dicho, Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos, firmaron un tratado en el que dividieron el mundo, sobre todo Europa, en futuras zonas de influencia que se repartieron entre ellos. Un tratado que permaneció intacto hasta la disolución de la Unión Soviética, hasta la caída del muro de Berlín en los años 80. Yalta coloca a Italia bajo influencia norteamericana. Está claro que en materias relacionadas con sus intereses políticos y estratégicos, Estados Unidos hará lo que crea oportuno, y que no dejará huecos entre los bloques para un tercer poder. En 1978, Aldo Moro, el primer ministro italiano, es asesinado tras ser secuestrado por las Brigadas Rojas. Sin embargo, diversas agencias y servicios de inteligencia estuvieron implicados. Muchos italianos creen que fue asesinado porque quería una tercera vía. Del mismo modo, otros poderes participaron en el golpe fallido de 1970, en el que Borghese y Delle Chiaie fueron simples títeres. Sabemos que hubo una llamada telefónica a Borghese entre la 1 y las 2 de la madrugada, después de la cual el golpe se paralizó. Y también sabemos que la llamada fue de un alto cargo político. En un escrito que dejó antes de morir, Borghese afirmó que Gilberto Bernabei, uno de los confidentes de Andreotti, le había llamado y que actuó bajo las órdenes de Andreotti, que en esa situación fue un títere de los norteamericanos. Los que realmente mueven los hilos fueron dos personalidades italianas. Giulio Andreotti, un político de derechas que posteriormente sería primer ministro en 7 ocasiones, y Licio Gelli, el jefe de la logia masónica P2 y agente norteamericano. Durante el intento golpista, el ejército norteamericano hace alarde de su poder. Supuestamente la Sexta Flota de Estados Unidos estuvo en estado de alerta. Y con la esperanza de impresionar a la CIA, Gelli y Andreotti se presentan ante los norteamericanos como figuras influyentes capaces tanto de movilizar como de desarticular golpes militares. Los fascistas como Borghese y Delle Chiaie debían operar en secreto, y el servicio de inteligencia norteamericano consideró que Sudamérica era el lugar ideal. Allí, en su búsqueda de poder, unirían sus fuerzas con los dictadores sudamericanos. Queríamos implantar nuestra ideología allí,
especialmente en lo que respectaba a la lucha de la terza posizione. Y en América Latina encontramos un terreno más fértil que en el resto del mundo. Muchos partidos de América Latina tenían raíces fascistas o nacionalsocialistas. Pero Chile es diferente. En 1971 el socialista Salvador Allende llega al poder tras las elecciones. Con su política marxista se crearán muchos enemigos, pero también muchos seguidores. Aquello fue percibido por los Estados Unidos como una gran amenaza, porque si se producía una revolución pacífica, debilitaría enormemente el interés ideológico de Estados Unidos por Sudamérica. Bajo las instrucciones de Henry Kissinger, secretario de Estado de Estados Unidos, la CIA entra en Chile. El acérrimo anticomunista no se contenta con esperar a que Allende pierda las próximas elecciones. En septiembre de 1973, el general Pinochet, apoyado por fascistas italianos, organiza un golpe militar. Los norteamericanos lo permiten. Los dos bandos, al igual que Pinochet, quieren acabar con el comunismo. Estábamos en contacto con los camaradas chilenos antes del golpe de Chile. En 1974, el comandante Borghese y yo fuimos a Santiago, donde conocimos al expresidente Pinochet y empezamos a trabajar juntos. Cuando llegamos a Chile, nos dio la bienvenida Augusto Pinochet. En 1975, los fascistas se reúnen en Madrid para asistir al funeral de un amigo mutuo, el dictador español Francisco Franco. Es aquí donde se acuerda la cooperación entre los fascistas italianos y el servicio de inteligencia chileno, la DINA. El cabecilla no será otro que Stefano de Lecchiaie. Esta será la primera reunión entre los colaboradores, pero no la última. Pinochet en persona se reúne con los terroristas que acababan de cometer el magnicidio y Manuel Contreras está allí. Era como una especie de fiesta de la derecha. Y luego a Stefano de Lecchiaie le dan permiso, aparentemente en esa reunión, para que establezca un cuartel general en Chile. Así es como los italianos empezaron a colaborar con la DINA. A continuación, se suceden varios asesinatos. Entre sus objetivos está el exministro de Exteriores de Allende, Orlando Letelier, en Washington. Pero el terrorismo en su propio territorio es demasiado para Estados Unidos, por lo que Pinochet toma las riendas. Hablaron de la debilidad de Estados Unidos, de su poca capacidad para derrotar la amenaza comunista y del deseo de los gobiernos militares sudamericanos de hacerse con el liderazgo de forma internacional para acabar con el movimiento comunista mundial. El alcance de todo esto era desconcertante y, de hecho, se referían a ello como la Tercera Guerra Mundial. La Junta de Pinochet se prepara para esta guerra. Eso incluyó el deseo de tener sus propias armas, una producción de armas biológicas, que los prisioneros en Chile fueran asesinados durante los juicios, y la producción de gases tóxicos, sarín y gas mostaza. El laboratorio de investigación donde realizan experimentos inhumanos se encuentra en Colonia Dignidad, una aldea que pasa de ser extraña a siniestra. Después del golpe militar de 1973, Colonia Dignidad se convirtió en un campo de torturas, en un campo de entrenamiento para la DINA, el servicio secreto, con una escuela de tortura. Era un centro de contrabando de armamento y de producción de armas alternativas, y el lugar desde el que la DINA se comunicaba con el mundo exterior. Esta zona de Colonia Dignidad está rodeada de alambre de espino, y las cámaras de tortura están ocultas bajo tierra para que desde el exterior parezca una granja. Si su intención era engañar, lo consiguieron.
Me quedé impresionado con aquel complejo. Me impresionó porque, en cierto modo, soy un soñador. Siempre había soñado con un centro de este tipo. Yo había pensado en algo así. Lejos de ser únicamente un centro de recuperación para nazis, Colonia Dignidad es un centro de producción de armas químicas y biológicas, porque los servicios secretos chilenos necesitan toxinas que no dejen rastro. Hay una breve relación de personas en las que se confirmó la muerte por sarín, por gas. Un médico alemán es uno de los que trabajan en Colonia Dignidad. El doctor de Colonia Dignidad, Hartmut Hopp, que se marchó a Krefeld, huyendo de la justicia chilena, tenía un laboratorio diabólico con más de 400 toxinas mortales. Entre ellas venenos para ser inhalados, otros mortales por contacto y otros que provocaban la muerte al ingerirlos con alimentos. Era un arsenal brutal, y nadie sabe con exactitud cuántos fueron víctimas de esas sustancias. Durante la Guerra Fría, Pinochet, además de contar con el apoyo de los nazis, fue respaldado por dictadores de Sudamérica, a quienes la CIA dio plena libertad. En 1980, el golpe militar en Bolivia, conocido como Golpe de la Cocaína, hace que la mafia, con el general García Meza, llegue al poder. Desde las sombras, los hilos los mueve un alemán, el criminal nazi Klaus Barbie. Klaus Barbie se ganó el apodo de El Carnicero de Lyon por el brutal trato hacia los miembros de la resistencia contrarios a la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, fue contratado por el Servicio Secreto norteamericano. Hay diferentes formas en las que los altos mandos de las SS sobreviven a la guerra, pero todas comparten un patrón similar. Y es lo que yo llamo el mercantilismo de la inteligencia. Es decir, se apoderan de cualquier activo o bien con el objetivo de venderlo o para alentar a los servicios de inteligencia a que inviertan en ellos. Klaus Barbie es un agente valioso para los norteamericanos y utiliza la información que tiene sobre los comunistas de la resistencia para comprar su libertad. Los norteamericanos hicieron todo lo posible para evitar que los que lucharon en la resistencia llegaran al poder después de la guerra. Y Barbie era muy importante para ellos porque supo hacerles ver que conocía la red de colaboradores que habían trabajado con los alemanes en las zonas ocupadas y Vichy. Y eso era muy importante, porque sabía cómo se podía chantajear a toda la escena política francesa. En un principio, Estados Unidos esconde a los criminales de guerra en Alemania y luego en Sudamérica. Ellos conocían, especialmente, las políticas sanguinarias de ciertos servicios de inteligencia. Conocían la guerra colonial. Si mentalmente estaban preparados para una guerra colonial, era porque se creían, de alguna manera, Uber, o sea, superiores. Y por eso estaban dispuestos a acabar con las vidas de aquellos que consideraban inferiores por razones étnicas. Finalmente, Barbie trabajará como agente de inteligencia en Sudamérica. Y en los años 70 comienza la Operación Cóndor. La operación norteamericana Cóndor fue una alianza, por decirlo así, entre los servicios de inteligencia de diversos gobiernos sudamericanos que en aquel momento estaban regidos por fascistas o por partidos de extrema derecha con un largo y documentado historial de desapariciones, abusos, asesinatos de prisioneros y cosas así. Y esos regímenes encontraron en Klaus Barbie a un agente compatible con sus operaciones.
Un total de 50.000 personas son asesinadas en las naciones en las que funciona esta alianza, y de nuevo la CIA está implicada. Yo lo llamo el fenómeno luz verde, luz roja. Los Estados Unidos estaban diciendo públicamente que defendían los derechos humanos, y en privado les decían a estos regímenes que lo que estaban haciendo estaba bien, que hasta que no derrotaran a la izquierda debían continuar así. Al secretario de Estado Henry Kissinger se le considera la fuerza impulsora de las políticas de la CIA. Francia, Chile y Argentina le piden que responda a cuestiones de violación de derechos humanos, y en 2007 Uruguay solicita su extradición. Poco a poco, todo se esclarece. Kissinger está detrás de la Operación Cóndor y de los escuadrones de la muerte, entre los que está un conocido fascista. Stefano Delle Chiaie lidera en Bolivia un grupo de mercenarios. Estos novios de la muerte, como hacían llamarse, apoyaban a la mafia de la cocaína que organizó el golpe en Bolivia y obtuvieron su recompensa. Recorrieron muchos países sudamericanos, iniciando contrarrevoluciones, asesinando y torturando y sacando beneficio de ello. Los novios de la muerte están financiados por el negocio de la cocaína, un sector con contactos con los servicios secretos en todo el mundo. El mercado de la droga es una fuente de dinero perfecta. Todo es secreto y los que están dentro pueden ser extorsionados. La guerra contra la droga es básicamente una forma de engañar a la opinión pública, porque el mercado real lo dirigen unos cuantos privilegiados. Es gente que está protegida por los servicios de inteligencia y que puede cultivar lo que quiera sin correr ningún riesgo. Y es así en América, en Europa y donde sea. El margen de beneficios es tan astronómico que los servicios de inteligencia consiguen así las cantidades que necesitan para sus operaciones. Klaus Barbie, además de perfeccionar el mercado de la cocaína en Bolivia, hace algo más. Barbie hizo de la opresión algo sistemático. Abolió los castigos físicos aleatorios y la brutalidad, e introdujo una tortura sistemática y un sistema penitenciario organizado. Pero eso fue su perdición, porque la gente supo quién era, y posteriormente fue extraditado. En Lyon, en mayo de 1987, 4 años después de ser extraditado, Klaus Barbie es condenado a cadena perpetua. En 1991, muere en prisión. Han sido muy pocos los nazis condenados. Paul Dykhoff, el presidente de la BKA, gozó de la confianza de las altas esferas hasta el día de su muerte. A pesar de haber sido miembro de las SS y espía nazi, Dykhoff fue contratado por los norteamericanos antes del fin de la guerra. En un determinado momento vio que Alemania no iba a ganar, así que abandonó su bandera y decidió que era el momento de cambiar de bando. Un amigo suyo, François Genoux, otro agente nazi, le ayuda. Se conocieron en Suiza, donde incluso vivieron juntos. Genoux era un banquero notable, un nazi convencido y un ferviente seguidor de Hitler, y probablemente fue quien guardó las fortunas de las SS y de los nazis tras 1945. Genoux publica el diario de Goebbels y recauda grandes beneficios. Una suma con la que financia la defensa de Adolf Eichmann y Klaus Barbie. Pero las relaciones de Dykhoff no afectan a su carrera. Al contrario, el director de la CIA, Alan Dulles, la impulsa. Sus conexiones con los servicios de inteligencia norteamericanos contribuyeron a que fuera contratado en el Ministerio de Interior alemán primero y luego como jefe de la BKA, la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania,
pese a que tenía un pasado en la SS. Y creo que tras este ascenso, aunque es una opinión personal, había un objetivo oculto de la CIA. Creo que querían verlo en ese cargo. Dieckhoff filtra información sobre las políticas alemanas, especialmente las relacionadas con Willy Brandt. En reuniones confidenciales, el presidente de la BKA es partidario de mantener en secreto las informaciones sobre la Ostpolitik de Brandt. Una información de un gobierno cuya política de distensión era vista con escepticismo en los Estados Unidos. ¿Pero qué sabía realmente Paul Dieckhoff? Participó en reuniones del ministerio y estuvo políticamente involucrado. Pero ¿en qué medida comprometió la soberanía de la República Federal de Alemania con su traición? Es algo que nadie sabe. Dieckhoff es una ventana a las cuestiones más importantes de seguridad e inteligencia para el gobierno alemán de aquella época. Tenía un conocimiento exclusivo, al más alto nivel, del aparato de seguridad de otro país. En los documentos de la CIA, Dieckhoff es descrito como un agente que solo trabaja para un bando. ¿Simplemente era un traidor? ¿Sabía la CIA que Dieckhoff tenía contactos con GNU? Los documentos así lo demuestran. El propio Dieckhoff le dijo a la CIA que se conocían desde la Segunda Guerra Mundial. Pero los documentos desclasificados en Washington no contienen toda la información que la CIA obtuvo gracias a Dieckhoff y otros nazis. La CIA montó una campaña intencionada y que se fraguó en el Consejo General para obstruir la desclasificación de esos archivos en la mayor medida de lo posible. Pero en particular, querían impedir la desclasificación de los archivos referentes a las relaciones entre informantes, agentes y la CIA. Ese era el objetivo. Christopher Simpson fue miembro de la comisión que negoció con la CIA la desclasificación de los archivos nazis. Y fue una experiencia aleccionadora. Una de las categorías más importantes que encajan en esta descripción es lo que se llama información de gobiernos extranjeros. Es información que obtuvieron de forma legal o ilegal de diferentes países sobre sus propios asuntos de gobierno. Es el motivo. Es algo que se ve en los informes de Skorzeny, en los informes de Dieckhoff, en los de Klaus Barbie y hoy en día, mucha gente conoce esta realidad, pero sin embargo han seguido manteniendo ocultos estos archivos. Una política que impide a historiadores y periodistas llegar al fondo de importantes operaciones de espionaje. La CIA es un servicio mundial con un presupuesto enorme y unas posibilidades increíbles, porque incluye el tráfico de drogas como modo de financiación e influye en cualquier tipo de país. En Europa influye sobre la política, la percepción del enemigo, la opinión pública, fomenta la guerra psicológica. Es decir, si yo tuviera una organización como la CIA a mi disposición, podría controlar la democracia italiana del mismo modo en el que fue controlada e influenciar determinados procesos políticos del mismo modo en el que quizá fueron influenciados. Muchas de las actividades de los servicios de inteligencia desarrolladas durante la Guerra Fría siguen ocultas a la opinión pública, y entre ellas, operaciones que convirtieron a criminales de guerra y nazis en colaboradores.